Bienvenidos a Capítulo Cero, un podcast donde conversamos con startups líderes de Latinoamérica para escuchar sus consejos y visión del futuro sobre cómo el COVID-19 está afectando a sus industrias y cómo se están adaptando a estos nuevos desafíos, ciclos de venta, tasas de crecimiento y mucho más para ayudar a otros emprendimientos y emprendedores. Soy Nacho Navarrete y aquí partimos un nuevo Capítulo Cero. Bienvenidos a Capítulo Cero, un podcast donde conversamos con startups líderes de Latinoamérica para escuchar sus consejos y visión del futuro sobre cómo el COVID-19 está afectando a sus diferentes industrias y cómo se están adaptando a los nuevos desafíos, ciclos de venta, tasas de crecimiento y mucho más para poder ayudar e inspirar a otros startups y emprendedores del continente. Soy Nacho Navarrete y aquí partimos un nuevo Capítulo Cero. Hoy tenemos a una invitada muy especial porque es la primera que se sale de la descripción del programa. Acá no viene a hablar un startup, viene a hablar Antonia Rojas, que es partner del Venture Capital All VP. Muchas gracias por animarte a esta teleentrevista, Antonia. ¿Cómo estás? Hola Ignacio, muchas gracias a ti y me encanta esta iniciativa de comunicar y contar lo que está pasando a todo el ecosistema. Excelente, pues partamos por lo más simple. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es All VP? Bueno, nosotros somos un fondo de Venture Capital, estamos basados en México, invertimos principalmente en empresas con operación en Chile, Colombia y México y que su mercado principal objetivo va a ser México, donde tenemos un expertise, contactos y el track record de hace 8 años que se comenzó, fundado por Federico Antoni y Fernando Lelo de la Rea, mis socios. Yo me uní en enero de este año, así que soy bastante reciente y la verdad es que ha sido un camino alucinante. Y vamos en nuestro tercer fondo de inversión, invertimos en empresas en etapas tempranas, Serie A y Series B, y los apoyamos en todo el crecimiento. Qué buena, qué entretenido tu trabajo. Y quiero saber esto, ya entendiendo lo que es All VP, ¿cómo fue que llegaste hasta All VP? ¿Cuál es tu historia? Bueno, la verdad es que es bien entretenido el cómo conocí a Federico y Fernando, porque yo comencé a invertir en empresas de tecnología hace 5 años, cuando en Chile nadie hablaba mucho de la inversión en Venture Capital y hoy día es como bien hype, pero en ese minuto la verdad es que todos me decían, oye, estás loca, pero eso es demasiado riesgo, ¿cómo vas a hacer eso? Y bueno, ahí partí leyendo todo lo habido por haber, partí haciendo calls, tratando de conocer gente en el ecosistema y aprender un poco desde cero el cómo negociar los term sheets, qué cláusulas son como normales, cuáles no, las valuation, las tendencias, qué industria, SaaS, qué es SaaS, o sea, una serie de cosas que me fui de repente encontrando y que hoy día hay bastante más información, muchas más personas que te pueden ir contando, pero sin duda que en ese minuto fue como un challenge, pero igual le di adelante. Yo estaba en un fondo de inversión que tenía inversiones inmobiliarias y tenía inversiones en empresas y convencí de abrir esta área de Venture Capital como inversionistas ángel. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te llevó a este como... Porque tuviste que investigar sobre una cosa que tiene un riesgo implícito todo, pero te parece que te volvió loca. ¿Qué es lo que te gusta tanto de esto? Buena pregunta. Yo soy bastante enfocada en la eficiencia y yo estudié ingeniería comercial. Siempre me gustaba mucho un poco la relación entre los distintos actores, el cómo el consumidor va reaccionando ante ciertos incentivos, ¿cierto? Por el lado de la economía, pero nunca vi la tecnología como una carrera en sí. No era algo que ni me lo enseñaran en la universidad, ni estaba como un camino, pero sí empecé a darme cuenta, oye, chuta, la tecnología está disruptando todo, está cambiando la manera de hacer las cosas, está haciendo más eficientes los procesos. Yo soy una convencida de que la tecnología es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo y eso es simplemente mi visión, o sea, sin duda que también es fascinante y estudiarla en sí mismo es algo que es entretenido, pero personalmente yo lo veo como un medio para
servir a una población específica para solucionar una problemática en particular, ¿cierto? Entonces ahí empecé a investigar un poco más y específicamente cuando fue el terremoto, empecé a identificar que había una gran ineficiencia en el movimiento de los recursos. Entonces había mucha gente que quería ayudar, mucha gente que necesitaba este apoyo, pero no había una manera de hacer el matching eficiente y rápido. Entonces ahí empecé a investigar, a conectarme con un par de fundaciones, con un par de personas, desarrollamos una plataforma bastante básica, por así decirlo, pero que cumplía el objetivo de tener donaciones y poder llevarla a su objetivo final. Y ese fue como el primer trigger del bichito, o sea, fue como lo que me gatilló a investigar un poco más y decir, oye, por acá va el futuro. Pero sin duda que en ese minuto no sabía nada y fue todo el aprender, o sea, fue un camino de aprendizaje. Y en ese aprendizaje conocí a mis ex socios, quienes estaban en ese minuto fundando Manutara Ventures, que es un fondo de venture capital chileno, y ellos ya estaban en la etapa final de la formación del fondo. Yo le empecé a escribir a Cristian, oye Cristian, ¿qué opináis de esto? Estoy viendo esta inversión, ¿qué opinas de esta industria? Y empezamos a tener esta sinergia de compartir visiones, ¿cierto? Entonces, en determinado minuto decidimos unirnos y armamos Manutara Ventures, que invertíamos en empresas chilenas, ¿cierto? Así que ahí empezó como mi trayectoria por el lado ya de Venture Capital profesional, donde por primera vez yo ya podía dedicar mi 100% del tiempo a lo que más me apasionaba, ¿cierto? En esa trayectoria me invitaron a un evento en Brasil, el TechCrunch Battlefield en Sao Paulo. Qué entretenido, ¿ya? Muy entretenido, yo era parte del jurado de una de las competencias. ¡Oh, y qué buena! Sí, quien estaba en parte del jurado en esa misma competencia también era Fernando Lelo de la Rea, que es uno de los fundadores de AllVP. Así que yo lo miraba, yo obviamente en parte de mi research había investigado todo lo que había Una saber, groupie. claro, Ya. de AllVP, y estábamos en el backstage, tuvimos como 5 horas de espera. Entonces yo le dije, oye, empecé a hacer una serie de preguntas. Este era el fondo que invirtió en la compañía ícono chilena, ¿cierto? Entonces, sin duda que me interesaba mucho saber cómo fue esa trayectoria, cómo fue la toma de decisiones, cómo fue la evaluación, cómo fue el crecimiento, cómo ha sido el levantar en un tercer fondo, ¿cierto? Todo el preguntas que siempre había querido preguntar, pero que de repente tenía todo este tiempo para conocerlo más y preguntarle estas cosas. Y para mi sorpresa nos llevamos increíble, o sea, fue un match inmediato. Entonces empecé a continuar esta relación, entonces le escribía para preguntarle sobre diferentes cosas, y luego Fernando me presentó a Federico, que también armamos esta especie de relación de mentores. Entonces ellos con 15 años más de experiencia que yo, empezamos a armar esta relación muy sinérgica, pero que tomó mucho tiempo, o sea, fue algo que fue bastante sincrónico, y la verdad es que se fue armando en el tiempo esta relación. Y ya en enero me invitaron a participar y me uní como socia, como la nueva socia de AllVP. Qué buena, Oye, qué buena historia. Tiene de todo. Partiste como emprendedora casi en el rubro del Venture Capital y terminaste en esto, tomando todas las oportunidades. Te felicito, qué entretenido. ¿Y nos puedes contar de alguno de las empresas, de los startups en los que están participando como AllVP, que son parte de su portafolio? Por supuesto, actualmente, bueno, creo que la primera, todos los chilenos la conocemos muchísimo, y en la región también somos inversionistas en Cornershop. Esa es una de las empresas de nuestro segundo fondo. En el tercer fondo tenemos a una empresa que participó aquí contigo, ¿cierto? El Pedro de Fintual. Así es. Y tenemos otras increíbles empresas muy en Colombia que está revolucionando la industria de food tech, ¿cierto? Tenemos a Diego en Slang,
que está revolucionando la industria de la educación. Tenemos Amigo en México, que está también revolucionando el sector fintech, pero por el lado de los wallets. Entonces tenemos una serie de empresas que están realmente transformando la manera en que los consumidores que interactuaban antes con las industrias, o sea, la educación, reinventando la educación, reinventando el cómo se invierte en el caso de Fintual, ¿cierto? El reinventando el incluso cómo nos alimentamos. Entonces es muy entretenido y la verdad es que veo muy buenas oportunidades en Qué Latinoamérica. choro. Oye, ¿qué es lo que buscan en los startups en los que invierten? ¿Cuál es esta línea común que tienen? Porque si es que están en educación y en comida y en esto, ¿cuáles son estas como cosas esenciales que tiene que tener alguien para ser parte del portafolio de OLVP? Buenísima pregunta. Mira, nosotros estamos buscando empresas que estén solucionando grandes problemáticas. Y en ese sentido, al final, la educación es una industria que tiene que reinventarse, no sé si por completo, pero en gran parte. Y lo mismo con el sistema financiero, ¿cierto? Lo mismo con el sistema de cómo nos vamos comunicando entre unos y otros. Entonces tenemos 4 verticales muy definidas dentro de OLVP, entre las cuales incluyen, por un lado, FinTech, por otro lado, todo lo que es el futuro de las personas. Entonces eso incluye salud, incluye recursos humanos, incluye educación, ¿cierto? Después tenemos el futuro de las ciudades. Entonces ahí tenemos logística, ¿cierto? Tenemos energía, el transporte, bueno, incluido logística, y nuestra cuarta vertical es el futuro del comercio. Entonces ahí podemos ver el caso de Corner Shop, ¿cierto? Que está reinventando la manera en que nosotros hacemos nuestro daily grocery shop, ¿cachai? Entonces esos son principalmente nuestras 4 áreas. Buenísimo. ¿Y cómo lo hace? Esto es curiosidad absoluta. O sea, tú y tus socios, cada uno tiene un nicho de especialidad. ¿Saben qué? Si esto es fintech, soy yo. Y o cada uno ve un poquito de todo. ¿Cómo trabajan en AllVP? Es una mezcla y depende mucho de la empresa, la ubicación geográfica y el modelo de negocio. Entonces, por ejemplo, en las verticales que te mencioné recién, yo estoy viendo con gran énfasis la parte del futuro de las personas. Entonces, todo lo que tiene que ver con recursos humanos, con educación, ¿cierto? También veo algo de PropTech y dado que soy chilena, dado que conozco bastante el ecosistema emprendedor chileno, también estoy viendo las empresas que están operando en Chile. Entonces depende bastante de los diferentes factores, pero sí tratamos de ir generando esta expertise con mayor profundidad en ciertas industrias, en ciertos modelos de negocio y en ciertas verticales. Súper, clarísimo. Oye, y ahora entrando al tema con el que partimos este podcast originalmente, el COVID-19, este virus que ustedes acá están un peldaño arriba, ustedes tienen todos estos emprendimientos dentro de su portafolio y quiero saber, primero, ¿cuándo te diste cuenta, esto es grave? ¿Y cuáles fueron como socia tus primeras medidas ante esta situación? Bueno, primero entré a OLVP en enero y en febrero me fui a vivir a México. Ujú. Así que comprenderás un poco Ya. la locura que ha sido esta transición de cambio de país, ¿cierto? Y de repente el mundo se detiene y comienza este pandemia global de salud, ¿cierto? Entonces, nosotros veíamos más bien de lejos lo que estaba pasando en China, ¿cierto? Y nosotros decíamos, oye, hay que tener ojo, hay que comenzar a tomar medidas, pero no fue hasta que viajé a Nueva York que de repente en el mismo aeropuerto me di cuenta que estaban todos con mascarilla, que ya en el fondo se empezaba a sentir el que esto era generalizado, ¿cierto? Y esto se empezaban a ver los primeros casos en San Francisco, se empezaban a ver los primeros casos en Nueva York, pero sin duda que yo creo que el aeropuerto fue el momento ya más de realidad, de check de realidad,
donde fue, oye, la gente realmente está empezando a sentir esto como algo muy real y que comenzará a expandirse en todo Estados Unidos y posteriormente en toda la región latinoamericana. Así que en paralelo empezamos a ver, ¿Cómo reaccionaste a eso? ¿Cuáles fueron tus primeras medidas? bueno, primeras medidas a nivel personal fueron el también usar mascarillas, ¿cierto? El tener cuidado en la limpieza como de manos, etcétera, la higiene personal. Pero por otro lado también fue el decir, oye, ¿cómo empezamos a adaptarnos para poder trabajar de manera remota? ¿Cierto? Entonces, después de Nueva York me vine a Chile, vinimos Fernando y yo, y ese viernes Fernando volvió a México y tuvimos una conversación y dijimos, oye, nadie está tomando medidas aún, pero creemos que nosotros deberíamos empezar a trabajar de manera remota y empezar a tomar medidas y comunicarnos con las empresas del portafolio para que empiecen a tomar las medidas de poder moverse a manera remota también. Así que ese mismo domingo yo no viajé de vuelta a México y el lunes ya empezamos con las políticas de trabajo remoto, que ha sido bastante eficiente, por lo que nos tiene muy contentos, pero sin duda que hay que mantener la comunicación constante, hay que mantener los ánimos, ¿cierto? Y Claro. ¿Cómo están los equipos? O sea, desde el ánimo de AllVP y el de los equipos dentro de los startups que están en AllVP. ¿Cómo sientes la energía? sí, nosotros en nuestro equipo de AllVP somos un equipo bastante internacional, entonces tenemos personas de Singapur, de Francia, yo chilena, entonces ha sido como un apoyo grande en decir cómo mantenemos la comunicación con los países locales, ¿cierto? Donde es cada uno, con las familias de cada uno, y al mismo tiempo evitamos exponer a nuestro equipo a riesgos innecesarios. Entonces ha sido como un desafío interesante y sin duda que de gran apoyo y de gran comunicación, porque sí se hace difícil en estos momentos estar lejos. Y yo creo que eso ha sido uno de los grandes aprendizajes. A nivel de empresas del portafolio, lo mismo, o sea, cómo podemos ayudarlos a movernos a trabajo remoto. Uno de los founders de nuestras empresas se quedó atrapado en México, ¿cierto? No pudo volver de vuelta a Argentina, entonces estuvimos haciendo lo imposible para tratar de conseguirle un vuelo. Al final todos los vuelos se cancelaron y está viviendo en la casa de su socio. Y son casos interesantes, pero que ponen en el fondo, desafían mucho más esta unidad que tenemos que tener como socios. O sea, nosotros somos socios de las empresas de nuestro portafolio, nosotros somos socios de nuestros inversionistas, ¿cierto? Entonces, hemos puesto mucho énfasis en mantener esa comunicación fluida y justamente comunicar también al ecosistema lo que estamos viendo, las medidas que se están tomando, etcétera. Pasándome a la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver más con las medidas en particular que hemos tomado. Bueno, primero, comunicarnos con todas las empresas del portafolio, hacer directorios extraordinarios y evaluar caso a caso cómo está la situación de caja. Entonces, hay en caso y esto tiene que ver mucho con la industria, ¿cierto? Como comentamos al principio de la conversación, que no sé si era la parte grabada o no grabada, pero hay industrias como el turismo, que están muy afectadas, ¿cierto? Y hay otras industrias que le está afectando positivamente, pero que en todos los escenarios hay que hacer modificaciones. Entonces, un poco el analizar el caso a caso, cómo le está afectando a cada una de las empresas y dónde nosotros podemos apoyar de mejor manera, ya sea a través de contactos, ya sea a través de análisis estratégico, ya sea a través de aumentar nuestra exposición en las participaciones de estas empresas, etcétera. Increíble, clarísimas las medidas. ¿Y tú estás satisfecha con cómo han reaccionado los startups de sus portafolios? Tú como alguien que tiene que cuidar todos estos proyectos desde arriba como inversionista,
¿qué medidas te recomendarías a emprendimientos y startups que están escuchando este programa como si yo fuera ustedes, yo me preocuparía de A, B y C para partir? La verdad es que ha sido admirable, estamos muy, muy, muy orgullosos de las empresas que trabajan junto a nosotros. Creemos que han tomado medidas y nos comunicaban sus medidas antes incluso de que nosotros empezáramos como activamente a proponer cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Fintual, ellos empezaron, fueron uno de los primeros a empezar con el home office. Y la verdad es que para nosotros ha sido tenemos gran admiración por cómo se ha manejado por parte de las empresas de nuestro portafolio y, eh, y creo que se han tomado muchas cosas que ha hecho una empresa símil en otra empresa. ¿Qué significa esto? Medidas que ha tomado un founder o una founder han servido de apoyo y de ejemplo para otros founders del portafolio. Y, por ejemplo, esta semana estamos haciendo un meetup con todos los founders y las founders de las empresas de nuestro portafolio, donde van compartiendo estas best practices de lo que están haciendo, de tal manera de que se puedan, por un lado, apoyar, por otro lado, sentir que estamos todos ante una situación de incertidumbre y que hay que cambiar los planes. Y en un tercer lado, algo súper pragmático, o sea, de decir qué medidas puedo yo adoptar y qué medidas han funcionado a otros. Qué bueno. Ahora quiero que pasemos a hablar sobre el crecimiento, que es algo que va de la mano con un venture capital. ¿Cómo han cambiado sus proyecciones de crecimiento? ¿Los inversionistas están buscando algo diferente en este tiempo de crisis? ¿Crees que va a frenarse un poco? ¿Va a seguir igual la cosa por el lado de ustedes y a nivel industria? Bueno, primero, sí, las estimaciones de crecimiento que hemos estimado para este año, para las empresas de nuestro portafolio, las disminuimos y yo creo que en estos casos es mejor pecar de cauto que de miope o que de ingenuo, por así decirlo. Y en ese sentido estamos preparándonos para un escenario donde los crecimientos se detienen en gran medida, ¿cierto? Y sin embargo, dicho lo anterior, creo que es bueno estar preparado para ese escenario, pero también preparado para un escenario en que justamente esta mayor adopción de tecnología que se generó de un minuto a otro puede pegar positivamente en estas ventas y por lo tanto se tiene que ser capaz de reaccionar. Entonces hay un trade-off o un balance muy interesante que es entre el crecimiento y la seguridad. Entonces, estamos conversando activamente y planificando activamente para ambos escenarios, de tal manera que se tenga la capacidad de reacción y la agilidad en caso de que se presente un escenario u otro escenario. En el caso particular de las empresas que nosotros estamos evaluando, sí hemos visto que hay mayor cautela, sobre todo por el ecosistema inversionista, y estamos, bueno, primero las inversiones de Venture Capital son de largo plazo, especialmente en sus etapas tempranas. Entonces seguimos mirando activamente etapas tempranas, pero estamos un poco más cautos para las etapas de serie A y serie B. Sí, creemos que es más importante que nunca empresas que estén resolviendo problemáticas reales y acá se hace más notorio que nunca la separación entre una problemática real y un nice to have, lo que llamamos nice to have, que básicamente es como algo marginal, una mejora marginal en un servicio o un producto, que ¿no? En otro momento, cuando la economía está creciendo, la verdad es que se hace más difícil identificar uno de otro, pero en estas etapas de crisis es cuando realmente se ven las innovaciones, cuando realmente se puede identificar las empresas que están solucionando problemáticas que tienen gran impacto. Listo, excelente, Antonia. Y a nivel mundial, ¿tú crees que va a cambiar la dinámica de poder entre los venture capital y los startups a la hora de invertir? Sí, lo hemos visto y sobre todo creo que es en el corto plazo, o sea, hemos visto que muchos inversionistas de Venture Capital se están tomando más tiempo en la toma de decisiones.
algunos de frentón no están tomando decisiones. Creo que eso sí va a afectar al ecosistema, sí va a afectar a las valorizaciones, y lo he visto muchísimo más en Estados Unidos que lo que he visto en la región, pero creo que prontamente la región sí va a hacer un catch-up al un poco tener más cautela, pero esperando obviamente que esto retome y que sea un periodo más bien de transición. Ahora te quiero pedir, generalmente a los emprendedores les pido un consejo, así como dirigirse a los emprendedores, a los startups que nos están escuchando y como transmitirles algo, un consejo final. Pero a ti, porque vienes de este otro mundo, eres una invitada especial a este programa, quiero que no solamente le dé un consejo a los emprendedores, sino que a los emprendedores, y después si le puedes dar un consejo a una futura Antonia o Antonio que haya por ahí que quiera meterse al mundo del Venture Capital, ¿qué le recomendarías? Como cómo llegar hasta esto, cómo se tiene que preparar. Buena pregunta. Primero, consejo a los emprendedores y a todas las emprendedoras que están emprendiendo en estos momentos difíciles es mantengan el ánimo, ¿cierto? Confíen en lo que están haciendo. Sin duda que es un buen momento para continuar el desarrollo de producto y enfocarse más que nunca en lo que hablábamos recién, que es en solucionar una problemática real. Creo que es el momento de decir, realmente lo que estoy haciendo tiene el impacto que creo que tenía o no. Y es un momento también para ver oportunidades. O sea, sin duda que en las crisis es cuando más se hacen visibles estos espacios y estas problemáticas que necesitan de una solución. Por lo tanto, es el momento para pensar cuál es la estrategia, pensar sobre el producto y aprovechar estas oportunidades que puedan nacer. Perfecto. A los que van a seguir tus pasos, ¿qué les recomendarías? Primero, que se atrevan. Yo creo que lo principal es que se atrevan, que investiguen, que aprendan. O sea, lo más difícil quizás es el sentirse confiado de que esto, o a ver, me retracto, quizás no es lo más difícil de sentirse confiado. Quizás tenemos que aprender del asset class, tenemos que aprender de las dinámicas para poder tener esa confianza de decir, oye, voy a poner mi capital propio en una empresa donde tengo casi nada de control, ¿cierto? Y apostar a un equipo que va a hacer toda la ejecución de esta solución. Entonces, es como, primero, entendamos esa dinámica. Segundo, aprendamos de cómo podemos apoyar de mejor manera. O sea, hay mucha experiencia y esto es un llamado sobre todo a los inversionistas o ejecutivos y ejecutivas que tuvieron experiencias en las crisis anteriores y que pudieron navegarla. Ahora más que nunca es donde se necesita su apoyo, se necesitan sus consejos y se necesita su expertise. Por lo tanto, hay un espacio de smart, o sea, de capital inteligente, donde los inversionistas tenemos que actuar. Y bueno, lo segundo, quizá, o el gran otro tema, es que el mundo va hacia allá. O sea, para mí es un tema de cuándo, más que si es que lo vamos a asumir, es cuándo el mundo va a efectivamente cambiarse a que todo va a estar tocado por la tecnología y todas las industrias van a ser reinventadas. Creo que lo que está pasando solamente va a acelerar esos cambios, va a acelerar las adopciones y por lo tanto hay que ser capaces de incorporar eso rápido y comenzar a invertir y apoyar a los equipos que estarán reinventando y participando activamente de esta transformación. Tremenda respuesta, Antonia. Y ahora, como siempre hacemos al final de cada capítulo, voy a hacer un pequeño resumen de algunos de los consejos que nos diste antes de estos dos que dirigiste directo a los emprendedores y emprendedoras y startups y a los que quieran entrar al mundo del Venture Capital. Los consejos de Antonia de AllVP son los siguientes. Primero, la frase con la que abriste, que para ti la tecnología es un medio para un fin, para ayudar a una cierta comunidad y
y cuánto te gusta hacer eficiente las cosas, y la tecnología es la forma para hacerlo. Abriste con eso y cerraste con eso. Segundo, las primeras medidas que tuviste tú, como para los que tengan un venture capital, las primeras medidas que toman ustedes, adaptarse a trabajar remoto súper rápido y ayudar en esto a su portafolio con la experiencia que estaban teniendo y mantener la comunicación. Los venture capital, dijiste, somos socios de nuestras empresas e inversionistas. Entonces, el cuidado va más allá de invertir nomás. Ustedes son socios de estas personas. Las medidas que tú recomendabas para mantener durante una crisis todo andando: primero, comunicación, crearon estos directorios extraordinarios con todos los startups. Segundo, evaluar las cajas de cada uno y analizar caso a caso cada una de esas empresas para apoyarlos con contacto, estar más presente, asesorarlo, lo que necesitara cada uno según su caso. Y dentro de estos consejos, el que más me gustó fue lo que han hecho ustedes de compartir las best practices. Esto es usar las medidas exitosas que uno tiene en uno de los emprendimientos startups como ejemplo para otra que le puede servir dentro del portafolio y crear esta sinergia entre sus equipos. Tener súper presente, y es algo que ustedes están haciendo la pega, de este balance entre crecimiento y seguridad, que no es una cosa que ustedes pueden determinar hoy día. No se invierte más durante este tiempo porque tienen que ver cómo progresa todo post-crisis y tienen que valorar esto: crecimiento y seguridad. El consejo que estás dando a los emprendedores es un consejo clave, porque muchos han cerrado el programa diciendo eso: busquen las oportunidades, ahora es el minuto de buscar las oportunidades. Y tú no te quedaste solamente en busquen las oportunidades, tú le agregaste un subtítulo que es en problemáticas, resolviendo problemáticas reales, no solamente estas soluciones deseables que sí, quizás alguien la quiere, problemáticas reales y de impacto. Y a los que quieran entrar a Venture Capital, estudiar, investigar, aprender y ocupar este capital inteligente, gente que ya ha pasado por crisis y que han invertido en esa y cómo lograron sacarla adelante, todo ese know-how se tiene que poder volver a aprovechar. Esos son los consejos que me quedaron a mí de las muchas cosas que dijiste, Antonia, y te quería dar las gracias en nombre del programa por haberte dado el tiempo de estar aquí. Qué rico haber conversado con alguien de este mundo, tu historia es entretenidísima y espero que le haya servido a quienes nos escuchan. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, muchas gracias también por el rol que están teniendo en comunicar y compartir los mensajes. Excelente, pues estuvimos aquí entonces con Antonia Rojas, partner de AllVP. Muchas gracias a todos los que escucharon, espero que les haya servido y estamos próximamente con un nuevo capítulo, con un nuevo startup para conversar cómo están enfrentando esta crisis y saliendo adelante. Muchas gracias, Antonia, y saludos a todos. Chao, chao.